Compañero, con la compañera Ivana López nos tocó exponer el tema de sistema de embrague, transmisión mecánica, transmisión automática, secuencial y 4x4. A mí me tocó la parte del sistema de embrague y transmisión automática. Transmisión mecánica, mejor dicho. El sistema de embrague. ¿Qué es el sistema de embrague y para qué se utiliza? Es un elemento de la movilidad que se encarga de transmitir el movimiento del motor hacia la rueda a través de la caja de cambio. Conocer las piezas que lo forman y cómo funcionan del embrague es vital para conocer su uso y prever su mantenimiento. El sistema de embrague está ubicado entre el motor y la caja de cambio. Su función del embrague es aislar el movimiento del motor de las vibraciones que tiene para realizar un cambio de marcha, ya sea bien manual, automático o como hay las nuevas cajas secuencial, CVT. Bien, no es posible asignar la vida útil de un embrague porque casi es poco el mantenimiento que se le da, solamente ya cuando hay desgaste. No se le puede asignar una vida útil en kilómetros, sería de acuerdo al uso de la movilidad o cómo se le da un mantenimiento. La vida del embrague depende enormemente del uso que se le da al propietario. Esto puede variar, pero se da más o menos a los 200,000 kilómetros de recorrido. Un poco la historia del embrague. En coches con caja de cambios manuales o mecánicas, el embrague es el mecanismo que permite acoplar y desacoplar el motor de la caja de cambio, permitiendo no solo los cambios de marcha, sino también un arranque suave, minimizado, las vibraciones y sacudidas inherentes al motor de combustión interna. El embrague es tan antiguo como el propio automóvil y su esquema básico de funcionamiento se ha mantenido casi invariable desde hace mucho tiempo. El primer embrague fue adoptado por Benz en el año 1885. Estaba constituido por una correa que transmitía el movimiento desde una polea libre a una polea unida en el cigüeñal. Ambas poleas estaban muy próximas, de modo a que a medida que se desplazaba la correa, se producía un deslizamiento. Pocos años después, los primeros embragues de cono, cuyo diseño admitía dos versiones, la de cono derecho o la de cono invertido. La ubicación del embrague. El embrague se encuentra entre el volante de inercia del motor y la caja de cambio. Es accionado por el pedal izquierdo que está al lado izquierdo del acelerador y el freno. Con un pedal suelto, el giro del motor se dirige directamente hacia las ruedas, es decir, está embragado. Las partes del embrague. Está el volante motor, el disco de fricción, el plato, los resortes que tiene el disco, el plato, el muelle o diafragma y la campana. Aquí adentro tiene un tornillo de rodamiento y esta es la horquilla. El disco de embrague. El disco de embrague es conocido como el disco de fricción. Es un disco recubierto por sus dos caras de un material abrasivo similar a la de las pastillas del freno. Está unido al eje primario de la caja y gira solitario al volante de inercia. Cuando desembragamos, soltamos el pedal de embrague, con el embrague pisado se desacopla del volante de inercia, permitiendo los cambios de la marcha.
El clutch ejerce la presión en el disco en contra del volante de inercia. Cuando se desembraga el plato del clutch, se suelta la presión sobre el disco, creando espacio necesario para que dicho disco se estire del volante y deje al conductor hacer el cambio. El volante. Este se une de manera atornillada al extremo del cigüeñal y en su parte superior se encuentra instalado el clutch. Cuando se embraga el coche, el disco presiona el volante mediante el plato de presión entre las varillas. Funciones que tiene: destaca su funcionamiento como disparador de calor, por lo que se requiere una superficie plana para que el clutch funcione de manera correcta. El plato de presión, también conocido como masa, es una pieza que con forma de corona atornillada firmemente al volante de inercia. Su cara interior está conectada con el disco de embrague. En su otra cara, en su carcasa, está montado el muelle de diafragma. En algunos años, este muelle de diafragma permite que el disco de embrague se acople y desacople del plato de presión, transmitiendo o dejando de transmitir potencia a la caja de cambio. El collarín está ubicado en el interior de la horquilla y se desliza en un tubo de guía llamado candelero, que está conectado a la transmisión. Para que el clutch funcione correctamente, el candelero tiene que estar paralelo a la flecha de mando y dejar que haya un deslizamiento suave del collarín. La carcasa cubre todo el sistema del embrague y a través de este con tornillo se fija el volante de inercia. En ella están ubicadas las diferentes partes del diafragma que hace posible la presión con el disco de embrague. Los tipos de embrague que existen. En la actualidad podemos elegir diferentes tipos de embrague según sus características. Según el número de disco, hay el embrague hidráulico, que no tiene discos propios, es de vehículos industriales. El embrague monodisco, que es el más usado en la automoción. El embrague bidisco, que consta de 2 discos. Y el multidisco, que utiliza un paquete de discos y se utiliza en motocicleta, ya que transmite un par motor mucho más elevado hacia el cambio. Por su refrigeración, hay embrague seco y embrague húmedo. Y por su tipo de presión sobre el plato opresor para su acoplamiento con el disco, hay embrague de muelle, embrague de diafragma y embrague centrífugo. Según su tipo de accionamiento, el embrague de fricción mecánico está constituido por el volante de inercia, motor en el que se apoya gracias a un casquillo de bronce. El eje primario de la caja de cambio es el más habitual, funciona por medio de líquido o mediante un cable para poder ser accionado por el pedal. Está conformado por 2 partes, el plato de presión y el disco de embrague. Su sistema de presión presiona un componente contra el otro, controlando la transmisión de par, ya sea mediante muelles de diafragma. Su funcionamiento se efectúa por medio hidráulico, normalmente a través de un cable. El embrague hidráulico actúa como embrague automático entre el motor y la caja de cambio, permitiendo que el motor transmita el par motor cuando llega a un determinado régimen de giro. La energía se transmite por una bomba centrífuga que comunica con la turbina. Otro tipo de embrague es el embrague electromagnético o eléctrico asistido. Este embrague hace referencia a un tipo de embrague de auto que no necesita existencia de unión de manera directa entre 2 ejes para poder transmitir un par motor entre ambos. Este tipo de embrague funciona de manera similar a la de un electroimán, en el cual una bobina y un núcleo de hierro provocan un campo magnético. Al ser excitado
todo el conjunto por el paso de un flujo de corriente eléctrica. Los sistemas de embrague electromagnético cuentan con una corona de acero y un disco que se encuentra unido al sistema de transmisión. Dentro de la corona de acero se puede encontrar una bobina, la cual genera un campo magnético entre la corona y el disco, gracias al paso de una corriente eléctrica. Este campo magnético generado hace que se acumule polvo magnético, provocando que el espacio que hay dentro de la corona se llene, permitiendo que se produzca el acoplamiento entre ella y el disco estriado. De esta forma es como se consigue que se transmita el par motor. Algunos mantenimientos y averías comunes que hay en el sistema de embrague. Indicios que indican averías y que se le debe dar un mantenimiento. Una vez que se desgaste o haya daño que ya esté hecho, podemos verificar teniendo algunas pistas. Cuando hay un sonido de rozamiento dentro de las piezas del embrague, cuando embragamos, el mando de transmisión quizás no esté tan bien ajustado, y cuando escuchamos un sonido de chirrido al mantener pisado el embrague, si es algo parecido a un crujido, lo más probable es que se trate de un desgaste en la rótula de la horquilla del embrague. Mientras que si se trata de un sonido similar al que produce un grillo, se está desgastando en exceso el rodamiento de empuje. El sistema de transmisión. El sistema de transmisión es un conjunto de piezas que transmiten la potencia generada por el motor directamente hacia las ruedas para que el vehículo pueda movilizarse. Dicho de otra manera, es el instrumento encargado de transformar la energía térmica en energía mecánica para que se produzca el movimiento. Durante este proceso, el par motor se adapta a las necesidades de la conducción, determinadas por unas condiciones de marcha que varían en función a la velocidad, el tipo de carretera y la carga que tenga el automóvil. La transmisión mecánica. Una transmisión manual es una caja de cambios que no puede alterar la relación de cambio por sí sola, requiriendo una intervención del conductor para hacer esto. Por lo tanto, se diferencia de una transmisión automática en que esta última sí se puede cambiar automáticamente. Se trata de un sistema que cuenta con un pedal de embrague y una palanca de velocidades que se utiliza para realizar los cambios que el conductor necesite para seleccionar la marcha adecuada y acoplar o desacoplar el embrague. El sistema hace uso de un volante de inercia, una placa de presión que se encuentran conectadas al motor y lo conectan y desconectan de la transmisión. El embrague se encuentra entre las piezas y se acopla al eje de la transmisión. Al presionar este pedal se libera la placa de presión, por lo cual se desacopla el embrague del motor. Por eso cada vez que se hace un cambio en la transmisión manual es necesario pisar el embrague primero. Los elementos del sistema de transmisión son el embrague, la caja de velocidades, el árbol de eje o de transmisión, el diferencial, grupo cónico, también se le llama la corona, y los palieres. Aquí en esta imagen podemos ver las partes que tiene la caja de cambio mecánica. La relación de los cambios en la caja mecánica.
En elementos de máquina seguramente han visto un ejercicio donde se ven las relaciones con la caja y demás, ¿no? Sí. Dale, dale. La relación de cambio, el punto muerto. Todos los engranajes, excepto los necesarios para la marcha atrás, están completamente engranados. Los engranajes en el eje de salida, sí, perdón, constantemente engranados. Los engranajes en el eje de salida giran libremente a su alrededor, mientras que aquellos en el eje intermedio están fijos y no hay transmisión. La primera marcha. En la primera marcha, el engranaje más pequeño en el eje intermedio con la menor cantidad de dientes se bloquea pasando a la transmisión a través del engranaje más grande en el eje principal y dando un alto par motor y una baja velocidad para arranque desde parado el automóvil. La segunda marcha, la diferencia de diámetro entre los engranajes en los dos ejes se reduce, lo que traduce en un aumento de velocidad y en un menor incremento del par motor. La proporción es ideal para subir pendiente, muy empinada, circular a baja velocidad o detenerse, aunque al frenar totalmente las ruedas haya que poner en punto muerto para que el motor no se calme. En la tercera marcha, un engranaje todavía más grande en el eje intermedio aumenta la velocidad aún más, aunque reduce el incremento del par motor. La tercera velocidad proporciona agilidad conduciendo en una autopista en la ciudad a velocidades más altas. En la cuarta marcha, que aquí es la última velocidad en casi la mayoría de las cajas mecánicas, el eje de entrada y el eje principal se traban juntos, ofreciendo una transmisión directa, una revolución del eje de propulsión para cada revolución del cigüeñal y no hay aumento del par motor. Para el retro o marcha atrás, para accionar la marcha atrás, un piñón se interpone entre los engranajes de los ejes, haciendo que el eje principal cambie al sentido contrario. Generalmente esta marcha no está sincronizada. En el árbol de transmisión, este elemento se encarga de llevar el giro del motor del coche a las ruedas. Se encuentra entre dos ejes, la caja de cambio y el piñón del grupo cónico diferencial, aunque no todos los autos lo incluyen. Es el encargado de llevar el giro motor a las ruedas que están en un eje diferente, es decir, que lo encontrarás en un coche con un motor delantero, pero con tracción trasera total. Se trata, por lo tanto, de una barra o barras que junto con otros elementos tienen que soportar el par motor sin deteriorarse ni causar vibración. Las partes del árbol de transmisión. El árbol es la barra en sí que va a transmitir el giro, por eso debe tener una construcción muy fuerte de acero u otros metales igual o más resistentes que soporten el par motor sin retorcerse. El problema viene cuando el motor es muy potente o la distancia que tiene que recorrer el árbol de transmisión es muy grande. El cardán son los que permiten que el giro pueda transmitirse entre dos ejes aunque no estén alineados. Por eso tiene que aguantar el mismo par que el propio árbol o árboles. También suelen llamar juntas cardán o juntas cardánicas. No se oye, padre. Se le congeló de seguro. Se congeló, ¿no? Sí, eso parece.
Sí, dile. Estábamos en las partes del árbol. Las juntas elásticas, cuando el cambio de ángulo que va a haber es mínimo, no es necesario utilizar cardanes, bastará con utilizar las llamadas juntas elásticas, la deformación de las juntas. Los soportes, con el árbol de transmisión, la conexión que hay entre la caja de cambios y el diferencial está hecha, pero muchas veces hay que fijarlo al chasis del coche, sobre todo si está articulado con varios árboles. De hecho, se encargan los soportes del árbol de la transmisión, que pueden ser completamente fijos o permitir cierta movilidad de este. El manguito deslizante, al tratarse de un componente mecánico que tiene que asumir cierta movilidad y cambios de ángulo, también requiere de un manguito deslizante. Se trata de un segmento que varía de su longitud según sea necesario. Esto se debe a que la distancia que hay desde la caja de cambios hasta el diferencial no es la misma siempre cuando se mueven los componentes del árbol. El grupo cónico o el diferencial consiste en un conjunto de engranajes y piñones que desmultiplican las vueltas procedentes del árbol de la transmisión y trasladan el movimiento de giro longitudinal hasta los semiejes independientes transversales de cada rueda, que son los palieres. Las partes del diferencial son la carcasa, que contiene todo el sistema, el piñón de ataque, que recibe el giro del eje de salida de la caja y lo transmite a la corona. La corona, este componente recibe los giros del piñón y los convierte en dirección útil para la rotación de las ruedas motrices. El diferencial o núcleo es el grupo de piñones denominados satélites. Usualmente son 4, que acoplan con 2 ruedas de forma cónica, denominada planetario. Su función es absorber las diferentes velocidades que cada rueda motriz genera al girar. Y los palieres son semiejes mediante los cuales se transmite el giro desde el diferencial a las ruedas motrices. Y la última parte, el palier. Espera un segundito ahí. Es bueno que tiene que aprender de memoria, si es posible, el tema de los palieres. El tema anterior, ponela tu lámina anterior. En el tema de las partes de diferencial, hay ese tema de que cuando se toma una curva, obviamente ustedes entienden que la rueda que va externamente corre más, quiere decir circula más, tiene mayor recorrido que la rueda que va en la parte interna del vehículo. Ese tema no nos ha explicado, pero tienen que verlo, búsquenlo ahí en el área SPA, está, para que vean cómo hace el diferencial para que una rueda gire más que la otra. O no sé si lo van a explicar eso enseguida, Ivana. O Godoy, ¿no lo tenemos eso? No lo tengo, ingeniero. Solamente me enfoqué en explicar las partes que tenía. Ya, de todas maneras, escúchenme para todos. Ahí en el diferencial hay un equipito auxiliar que permite hacer lo que yo les estoy comentando. Una rueda gire más que la otra. Eso ocurre cuando, de nuevo les digo, el vehículo entra a una curva. Ustedes entenderán que la rueda que va externamente tiene que recorrer mayor distancia que la rueda que está en la parte interna. Por tanto, una rueda,
la externa va a correr o circular más que la otra. De eso se encarga una parte de ahí del diferencial, que es la que hace que una pueda girar un poquito más que la otra. Con eso compensa el mayor recorrido. ¿Ok? Obviamente esas son preguntas de examen, así que tienen que aprenderlo de memoria. Aprenderlo muy bien, quiero decir. El valier, su función principal es la de transmitir la potencia desde el diferencial a las ruedas del motor, a las ruedas motrices. Es decir, se trata de una barra articulada que posee unas juntas homocinéticas que permiten transmitir el giro hasta las ruedas. Los valieres de los autos son uno de los elementos más importantes de un vehículo, ya que gracias a este tipo de pieza es posible transmitir la energía del diferencial a las ruedas del vehículo. El valier cuenta con diferentes elementos que permiten llevar a cabo su función. Estos son el valier, que es la pieza principal, que cuenta con una barra de metal, que es la responsable de transmitir el giro. Por lo tanto, es necesario que dicha barra siempre esté recta, permitiendo el correcto funcionamiento. Las juntas homocinéticas, gracias a las juntas homocinéticas, el eje de la rueda y el valier están siempre alineados. El valier está compuesto por dos de esas juntas, una en el diferencial y otra junto a la rueda. Los guardapolvos, estos elementos también conocidos como fuelles, son unos conos de goma similares a la forma de un acordeón y cubren la junta. Su función principal es proteger y mantener lubricada dicha junta. Y las abrazaderas son los elementos que se encargan de mantener en su sitio los fuelles. Mantenimiento de la caja de transmisión. Como todo elemento que tiene engranaje que interactúan entre ellos, una transmisión manual de auto tiene un alto coeficiente de fricción, por lo que se requiere que un antifriccionante como una grasa para transmisión o algún tipo de líquido de transmisión que actúe como agente de deslizamiento. El correcto uso del clutch es un elemento importante. Debemos disminuir el frenado con un motor si no es necesario y utilizar los frenos. Las transmisiones normalmente vienen selladas con un pequeño espacio para revisar el nivel de líquido de transmisión en el caso de las automáticas y muy poco espacio en el caso de las manuales, por lo que es una buena idea llevar el carro al mecánico a que se haga una revisión completa del sistema. Esto se puede llevar a cabo más o menos cada unos 25,000 kilómetros. Lo que sucede primero te servirá, ya que el mecánico podrá revisar los niveles, purgar el anticongelante, ajustar el clutch y realizar el cambio de aceite con mayor certeza. Ahora le toca a la compañera Ivana, ingeniero. Okay. Buenas noches, continuando con la exposición. La transmisión automática tuvo origen en el año 1930, pero en el año 1939 la primera transmisión aún no salía sin el embrague. Entonces, en este año se caracteriza mucho la empresa de Ford por su modelo de caja automática en T, donde el engranaje planetario se operaba con el pie. También participan empresas como Chrysler por su impulsión hidráulica y la General Motors por su convertidor par. La primera transmisión automática salió en el año 1939 en el mes de octubre y estaba a cargo de General Motors por la división Hydra-Matics.
Estas fueron fabricadas solo para los autos Oldsmobile y al año siguiente empezaron a fabricar 200 transmisiones diarias y fueron embarcadas para los autos Cadillac. También eran muy usadas para los coches en ese periodo de guerra. En el año 1940 empezaron a fabricar elementos en la caja automática y en el año 1958 los fabricantes de automóviles ofrecían transmisiones automáticas y desde entonces cada fabricante fabrica las transmisiones automáticas de acuerdo a la comodidad del conductor. La transmisión automática. Esta es una caja de cambios automóviles que puede encargarse de por sí misma de aumentar o reducir la velocidad cuando el vehículo se mueve. También esta se encarga de liberar al conductor de la tarea de estar cambiando la marcha manualmente. Externamente podemos pillar en la caja de transmisión automática 2 pedales, uno de freno y de acelerador, y también una palanca que acciona cada marcha. En la marcha podemos encontrar la letra P, que significa de parqueo, y esta se encarga de bloquear todas las llantas para que el auto no pueda o bien avanzar o retroceder. Luego está la letra R, que significa retroceder y cumple la misma función de su nombre. Luego está la letra N, que normalmente las personas lo ocupan cuando el vehículo no arranca o tienen que ser empujados o remolcados y significa neutro. También está la letra D, que significa en inglés drive o conducir, que es para el que el vehículo empiece a andar. Y está la letra L, que esta trabaja con accionamientos bajos y que sirve para transitar en lugares que son de difíciles acceso. Dentro de los componentes de la transmisión automática tenemos el convertidor par, que esta se encarga de transmitir la potencia del motor a las partes internas de la transmisión, o también lo realiza por medio de un tren de impulsión, que es un mecanismo que transmite la potencia y su destino final es el del movimiento de las llantas del vehículo mediante un acoplamiento hidráulico. También este convertidor par está compuesto por un impulsor, que se lo puede ver acá en la imagen, y este recibe el nombre de conductor porque recibe el movimiento del motor y también impulsa el aceite del motor desde el centro hacia el exterior. Y también está compuesto por paletas en su interior que dejan pasar el aceite a la turbina. La turbina se la puede encontrar en el eje de entrada y esta se caracteriza por recibir el aceite y además empieza a girar cuando el impulsor recibe aceite. También encontramos el estator, que este recibe el nombre de rueda libre y este empieza a girar cuando la velocidad de giro del rodete de bomba y rodete de turbina se aproxima. Y en el medio lleva un cojinete de un solo sentido y como su nombre indica, solo gira en un solo sentido. También podemos encontrar el eje de salida, que está conectado al engranaje mediante una horquilla y un eje de mando. Este alberga la fuerza desde la turbina y la envía al eje de entrada de transmisión. También, por último, en el convertidor de par encontramos el aceite hidráulico, que este se encarga de evitar las vibraciones del motor antes de llegar a las partes internas de la transmisión y se encarga de producir el movimiento en las partes internas del convertidor. También en la caja de transmisión automática podemos encontrar la carcasa, que esta se encarga de cubrir o bien proteger todos los componentes de la caja automática y también asegura la lubricación, ya que esta se encuentra llena de aceite y normalmente suele estar fabricada de acero, aluminio o magnesio. También encontramos los discos de embriague, que son dispositivos mecánicos que bien frenan o liberan los miembros de conjuntos de engranajes planetarios para conseguir diferentes relaciones de engranaje o de velocidad. Podemos encontrar también el sensor
de velocidad de entrada, de salida de temperatura. Este sensor informa a la computadora qué tienen que hacer los actuadores, ya que estos están encargados de abrir o cerrar el circuito de la caja de válvula. El cuerpo de válvula es una de las partes más importantes de la transmisión porque funciona como el cerebro o el corazón de la caja automática. Y este aloja las válvulas que controlan la dirección y la regulación de la presión del fluido. También podemos encontrar el conjunto de engranajes planetarios, como vimos anteriormente, que transmite la potencia a través de la transmisión y obtiene varias relaciones de engranaje o de velocidad. También encontramos las bandas que se encargan de frenar y están hechas con fibra por dentro o flejes metálicos y están accionados por el servo. El servo es un dispositivo que convierte la fuerza hidráulica en fuerza mecánica y trabaja junto con la banda, ya que se encuentran accionados. Y también encontramos el modulador del vacío, que se encarga de coordinar las acciones tomadas del control hidráulico, de acuerdo a la posición del pedal del acelerador y al par del motor. En su funcionamiento de la caja de transmisión automática, este se basa en un principio que dice que la presión del aceite y engranaje según la posición de la caja de cambio y la posición del acelerador, el sensor emite una señal y la computadora del vehículo selecciona el cambio adecuado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando accionamos el pedal del acelerador, esto acciona el eje del motor y ese eje de motor lo transmite al eje de transmisión por medio del convertidor par. Ese convertidor par acciona a los engranajes y esos engranajes hacen que muevan el eje de salida y entonces ese eje de salida hace que un conjunto de discos empiece a accionarse. Ese conjunto de discos es accionado por la presión de fluido hidráulico como el aceite. También este fluido hace que automáticamente se accione la computadora para que ésta cambie por medio de sensores, actuadores o válvulas la velocidad deseada. También podemos encontrar tipos de cajas automáticas. Dentro de ellas encontramos las cajas automáticas con convertidor par, que estas se caracterizan, como dice su nombre, por tener un convertidor par y vienen alojadas en el eje del motor. Como dijimos anteriormente, cumple el principio de hacer fluir el aceite por medio de una bomba, un estator y una turbina. Y también se la puede encontrar en los vehículos antiguos y en los nuevos de hoy en día. También encontramos la caja manual pilotada. También se la puede abreviar esta caja como CMP y esta trabaja con un embriague interno para que no se pueda accionar externamente. Y se lo encuentra en los vehículos como Peugeot, Citroën y el Sydney y el Toyota Aygo, que son vehículos pequeños. En los tipos de transmisión automática también encontramos la caja con cambios por variador continuo. Esta se caracteriza por tener un convertidor de par que está junto con una polea que viene accionada junto a una cadena que transmite la potencia al motor de los engranajes en la caja. Y también la utilizan mucho la marca japonesa por reducir el consumo de gasolina. Luego encontramos la caja automática de doble embriague. Estas se caracterizan mucho por tener un convertidor par y llevar un piloto profesional, y en el mercado se lo encuentra con los nombres comerciales como DSG en los Volkswagen y DKG en el BMW. La ventaja de las cajas de transmisión automática es que son fáciles de usar, porque solo consiste en acelerar y frenar. También al subir pendiente o bajar, solo se necesita soltar el freno y son muy cómodas para el conductor y es muy fácil su uso. Las desventajas son que tiene un costo elevado por su comodidad. En el mantenimiento
suele haber desgaste en los frenos, porque esta diferencia de la caja mecánica no lleva a un embrague, ya que el embrague tiene la función de desacelerar. Y también en las revisiones exhaustivas encontramos como tienen un número elevado de componentes, estas exigen revisión y es mayor el costo porque son electrónicos. En la transmisión secuencial, el origen de la transmisión secuencial comienza en el año 70, en la Fórmula 1, cuando el fabricante de Ferrari hizo el primer vehículo que tenía el nombre de 312, que venía con la primera caja de transmisión secuencial, donde su función solo era manipular el volante sin tocar la palanca. También la transmisión secuencial lo podemos pillar en diferentes maneras, como en la palanca, donde aquí en la imagen se puede ver que viene en la letra D el más y el menos, y que consiste en subir y bajar. También lo podemos pillar detrás del volante como unas levas donde el lado derecho sirve para aumentar la velocidad y el lado izquierdo para disminuirla. Y también la podemos encontrar en el mismo volante. Ahora, una transmisión secuencial en sí es una caja con características automáticas y mecánicas que no necesita de un pedal de embrague y viene integrada, viene una palanca o en el volante. Bueno, el principio del funcionamiento de la caja secuencial es el mismo de una caja de transmisión automática, a diferencia de que no tiene un pedal de embrague y está controlado por componentes electrónicos que monitorean la fuerza del acelerador. También cuenta con botones o teclas de pétalos ubicados en el volante, como dijimos anteriormente, y cuenta con servos hidráulicos que compensan los posibles imprevistos del modo de conducción. En transmisión secuencial es muy usada por un camino despejado o también cuando debemos bajar o subir, ya sean bajadas o colinas. El sistema de transferencia 4x4. Esta es la que distribuye la potencia del motor en partes iguales entre los ejes delanteros y traseros a través de los ejes de transmisión y ayuda a que el vehículo tenga más transmisión para que pueda salir de una situación complicada o difícil. Bueno, dentro de su funcionamiento, esta consiste en que lleva un roadster que va insertado su eje de salida delantero en junto con el diferencial delantero. Y su funcionamiento consiste en que el eje de la potencia del motor es enviada al diferencial delantero y esto es enviado a la caja automática. Y aquí es donde cumple la función. Ingeniero, creo que falta pocos minutos. Sí, ¿cuánto más o menos le faltan? Entonces, salimos y volvemos a entrar. ¿Cuánto le falta? Solo 9 minutos falta, ingeniero. ¿Ah? Tiene 9 minutos ahí para... 9 minutos me falta. Es que pensé que faltaba menos. ¿Con 9 le alcanza? Sí, ingeniero. Para terminar, bueno, sí. Dele. Entonces, esta caja de transferencia es accionada por medio de una palanca, que a continuación voy a explicarla. Pero la potencia es enviada al diferencial trasero, donde va a enviar la... ¿Qué pasó? ¿Se cayó? Se cayó su internet. Parece que sí, ingeniero. A ver, saldremos y volvemos a entrar. Pues. ¿Listo? Está bien, ingeniero.
Fíjese si hay gente para admitir por ahí. Ya. No, no hay, ingeniero. Ya, sigamos. Continuando con los tipos de sistemas de transmisión, encontramos el 4WD, que significa tracción en las 4 ruedas. Permite al conductor seleccionar la marcha de acuerdo a su antojo y viene con una palanca donde observamos la marcha de 2H, que es para marchas largas, pero solo acciona una sola tracción. Luego Claro, a ver, esa abreviación quiere decir two high, o sea, 2 ruedas en alta velocidad quiere decir. El otro 4H dice 4 high, las 4 en alta velocidad. Y el N y el 4L quiere decir 4 low, 4 lentas, ¿ok? Entonces 2 en alta, 4 en alta y 4 en baja. Ese es el número de Sí, así como dijo, el 4 high significa marcha larga, pero acciona los 2 ejes, en sí la potencia transmitida a las 4 ruedas, y luego está la 4L, que es para marchas cortas, pero la tracción es para las 4 ruedas, pero es para lugares de difícil acceso, como pasar agua, lugares con barros o subir colinas, que son de difícil acceso. Y por último tenemos el AWD, que es tracción en las 4 ruedas permanentes. Y trabaja con una centralidad o una unidad de control que se adapta a las exigencias automáticamente. No necesita que el conductor esté cambiando de acuerdo al camino, no la marcha. Claro, eso quiere decir automatic well drive. O sea, sí. Quiere decir 4x4 automático, ¿no? Sí, ingeniero. Ingeniero, mi compañero quería mostrar un video también. ¿Será que lo puedo poner? Claro, sí, por favor. Ya. Circulamos es la caja de cambios. Este elemento está diseñado para durar la vida entera del auto y casi siempre logra hacerlo sin siquiera recibir mantenimiento. Caracterizada por su nobleza y fidelidad, pero también por pasar desapercibida, la analizaremos y responderemos las siguientes preguntas al detalle. ¿Es necesario hacerle el cambio de aceite? ¿Cómo funciona y qué tan importante es la caja de cambios? ¿Por qué hace ruido al poner marcha atrás? ¿Por qué silba mientras vamos en reversa? ¿Por qué los autos de competición usan engranajes rectos? ¿Cuánta potencia puede resistir una caja de cambios con un motor modificado? ¿Qué son las cajas secuenciales? ¿Cómo funciona el embrague? Empecemos. Descartando las pérdidas internas, la caja de cambios tiene la particularidad de que la potencia que entra es la misma que sale. El motor se encarga de generar potencia, pero solo lo hace en un cierto número de revoluciones. Tenemos la parte de bajo consumo y la parte de alta potencia. Para hacer coincidir las revoluciones del motor con la velocidad de las ruedas según nuestro deseo, necesitamos algo que funcione de adaptador, y es ahí donde entra la caja de cambios, también llamada caja de velocidades, de marchas o transmisión. Ubicada entre las ruedas y el motor, esta caja puede variar la relación de giro del motor con las ruedas según cuántas marchas tenga. Un vehículo con más marchas podrá hacer más cantidad de adaptaciones, por lo que tenderá a ser más eficiente, pero más compleja y costosa. Veamos cómo funciona la caja. Primero necesitamos un embrague. El embrague es un sistema que permite conectar y desconectar el motor con las ruedas al presionar un pedal.
está compuesto por un volante de inercia, el cual está conectado al motor. La placa de presión, que también está unido al volante mediante tornillos, envuelven al disco del embrague. El embrague es un disco con un elemento de alta capacidad de fricción. Este elemento se llama forro. Está de ambos lados del disco porque transfiere energía contra el volante y la placa de presión. La placa de presión tiene estos flejes elásticos que básicamente son resortes. Estos resortes presionan al disco del embrague, haciendo que todo gire a la misma velocidad. Los resortes son manejados mediante el pedal del embrague. El pedal puede funcionar con un cable o con un líquido para frenos, como en este caso. Los sistemas hidráulicos son más livianos y cómodos que los de cable. Además, se autoajustan solos a medida que el embrague se desgasta, lo que los hace superiores. También duran más. Es más probable que se corte el cable a que empiece una fuga en el sistema. Al presionar el pedal, este actúa sobre el rulemán de empuje o crapodina. La crapodina empuja a los flejes resortes de la placa de presión, haciendo que el disco de fricción se aleje del disco del embrague, y en este momento el embrague queda resbalando y completamente desconectado. El volante del motor y placa de presión giran a la velocidad del motor, mientras que el disco del embrague gira a la velocidad de la caja de cambios. Presionar el pedal del embrague definirá si ambos giran a la misma velocidad o no. La dureza de los flejes de la placa de presión y la capacidad de fricción del forro determinan la capacidad para transmitir potencia sin resbalar. Utilizar flejes resortes muy duros hará que el pedal del embrague sea duro, pero podrá transmitir más potencia. El embrague es una pieza ancha, pero a la vez corta en longitud. También existen los embragues multidisco, que simplemente constan en usar varios embragues y varias placas de presión a la vez. Esto hace que el embrague sea más largo y de menos diámetro. Cuantos más discos tenga, más potencia podrá transmitir, pero también será más duro de accionar. Por ser más pequeños, son más prácticos para ser usados en motos y solo se usan en autos de mucha potencia. Obviamente también son más costosos de construir. El embrague es necesario dado que es muy difícil conectar dos engranajes girando a distinta velocidad, por lo que al desconectarse del motor, la tarea se simplifica, aunque no del todo. Pasemos ahora al anillo sincronizador. Este anillo, resaltado en amarillo, tiene los dientes con forma de flecha para encastrarse con facilidad cuando el manguito, de color marrón en esta animación, intenta conectarse con el engranaje. El anillo amarillo, mediante fricción, comienza a rasparse con el engranaje de la marcha, acelerándolo. Cuando ambos giran a la misma velocidad, el cambio entra con facilidad. Veamos ahora la caja de cambios. Esta consta de 3 ejes: el eje de entrada, el eje intermedio y el eje de salida. El eje intermedio es todo una sola pieza. Todos sus engranajes giran a la misma velocidad. Los engranajes del eje de salida están sobre rulemanes, por lo que no giran a la misma velocidad que el eje de salida, pero podrás ver que estos engranajes tienen dientes pequeños al lado del anillo sincronizador. El eje de salida también los tiene, y cuando el manguito se desplaza, el eje de salida y ese engranaje quedan conectados. Y entonces, ¿cómo se pasan los cambios? La palanca de cambios mueve a la varilla correspondiente. Observemos su simple funcionamiento. Por su forma de trabajar, es imposible que se seleccionen varios cambios a la vez. Todo este conjunto de varillas se llama selectora. La selectora también puede estar formada por cables flexibles, lo que permite instalar la palanca de cambios en cualquier lugar y de manera más fácil.
La varilla mueve al manguito cuya función es bloquear al engranaje con el eje de salida. Los engranajes no seleccionados, marcados de color gris, quedan flotando sobre rulemanes y giran libremente. Acá podemos ver primera, donde el engranaje pequeño para el motor y grande para la salida reduce las vueltas de giro, pero a cambio amplifica considerablemente el torque. Las primeras marchas tienen la función de reducir la velocidad de giro del motor ampliamente, pero a la vez aumentar el torque enviado a las ruedas. Cabe destacar que la potencia se mantiene igual, dado que la potencia es torque por revoluciones. Al bajar las revoluciones, aumenta el torque. Al haber más torque en las ruedas, el vehículo puede acelerar de manera brusca fácilmente. El problema es que ahora la velocidad en las ruedas está limitada a poca velocidad. Es necesario pasar a la siguiente marcha para permitir más velocidad, pero con menos aceleración. El proceso se repetirá con cada marcha siguiente. La última marcha es llamada directa, ya que no usa el eje intermedio. El eje de entrada es conectado con el eje de salida de manera directa. Las pérdidas de la caja de cambios se reduce al mínimo y es por eso que a la hora de realizar un banqueo de potencia se usa esta marcha, para tener la menor cantidad de error posible. Aunque tampoco es obligatorio, ya que el banco de rodillos también calcula el porcentaje de pérdida según el cambio seleccionado. Antes de hacer la prueba, se recorre cierta distancia en todas las marchas para obtener ese error y relación de la caja de cambios. Volviendo a la caja, la marcha atrás incorpora un cuarto eje, el cual solo se encarga de invertir el giro. Tampoco tiene anillo sincronizador para ahorrar costos y por eso este cambio solo puede ser engranado si el engranaje y el vehículo están totalmente detenidos. El embrague debe estar también presionado al máximo para que no haya ningún mínimo movimiento. En caso de querer hacerlo en movimiento o con el embrague mal apretado, escucharás el clásico crujido. Notarás que también estos engranajes son mucho más angostos en comparación con los otros por su poco uso y para ahorrar costos. También verás que los dientes son rectos, mientras que los otros tienen dientes en ángulo. Los dientes rectos son más baratos de construir, pero también suelen zumbar. Y es por eso que solo se usan en la reversa, un cambio que se usa para recorrer cortas distancias. Los dientes en ángulo hacen que la fuerza de transmisión se haga de manera progresiva y pareja, reduciendo el ruido considerablemente, además de las vibraciones, lo que aumenta el confort de marcha y durabilidad. También resisten más potencia, ya que los dientes en ángulo hacen que la longitud del diente sea mayor, lo que significa más contacto. Mayor cantidad de dientes está involucrado al mismo tiempo. También hay mayores pérdidas debido al esfuerzo axial. Como las cajas de cambio son fabricadas para durar la vida completa del vehículo sin reparaciones, pueden tranquilamente resistir más del doble de potencia para la que fueron diseñadas, con una pérdida mínima de durabilidad. El uso de dientes rectos en cajas de competición está ligado a que son más baratos de construir, lo que permite obtener las relaciones deseadas de manera más sencilla y rápida. Lo más importante es que los dientes rectos tienen menos superficie de contacto y solo entre un diente de cada engranaje. Esto facilita el pase de cambios, muy importante en picadas. Tienen menos pérdida que los helicoidales porque la transferencia de energía se hace de manera recta. ¿Es necesario hacerle service a la caja? El fabricante considera que el vehículo nunca excederá el 1.000.000 de kilómetros o los 20 años de antigüedad. Y por eso, casi todos los manuales indican que la caja no requiere mantenimiento. Como el aceite no está en contacto con la combustión del motor, prácticamente no se ensucia, lo que maximiza su durabilidad. De todos modos, la caja sufre desgaste y desprendimiento de partes metálicas, contaminando el aceite. Para controlar esto, las cajas incorporan un imán, el cual mediante magnetismo atrae estas partículas y las retiene como en un filtro.
El problema es que los anillos sincronizadores están hechos de bronce, material no magnético, por lo que queda flotando en el aceite. Si bien estas partículas son blandas, en comparación con los engranajes de la caja, llega un punto en el que su acumulación comienza a ser dañina, y eso ocurre aproximadamente a los 80.000 kilómetros. También debe considerarse que la caja de cambios tiene un respiradero por donde puede entrar humedad del aire, degradando el aceite. Esto ocurre en aproximadamente 3 años. También es necesario cambiar el aceite si se atraviesan zonas inundadas, ya que puede entrar agua por el respiradero. Sin embargo, como la caja es una de las piezas más robustas del auto, esta puede estar de por vida sin siquiera recibir un service, por lo que reemplazar el aceite no es tan importante y queda en uno mismo, aunque lo correcto sería, para maximizar su vida, hacerlo cada 80.000 kilómetros o 3 años. ¿Qué es una caja secuencial? La caja secuencial es básicamente la misma que una normal, con la única diferencia que incorpora un eje que gira con cada golpe de cambio, haciendo que suba o baje la marcha. La principal ventaja es que es muy práctico para ser usado en motos donde no puede instalarse una palanca y muy cómodo para vehículos de carreras. Anda a la zona de comentarios. ¿Qué pasó, Ivana? Ingeniero, eso es todo el video. Es que lo corté. Ya. Ok, no hay nada más que mostrar. No, ingeniero, solo era eso. Bueno, ok, entonces. Listo. Bueno, muchas gracias. Nos vemos entonces en la próxima clase. Si no hay ninguna consulta, ninguna duda. Todo quedó claro. Uy.